Dijo Isaac Bentov, tu vida está gobernada por una ilusión práctica. Crees que el tiempo corre, pero lo que cambia no es el tiempo, es la materia y tu forma de percibirla. En realidad, lo que se mueve es la materia, y tu mente interpreta ese movimiento como tiempo. Por eso, el tiempo se siente distinto según tu estado. Prisa, ansiedad, presencia, calma. El reloj marca lo mismo, tu experiencia no. Escucha esto. Si Bentov tiene razón, el tiempo no es algo que pasa, es un efecto de posición dentro de un proceso. Y eso deja en evidencia lo absurdo de nuestra vida moderna. Corremos como si el tiempo fuera un enemigo, cuando ni siquiera sabemos qué es. Bentov lleva la idea al extremo. El universo no sería una explosión que se aleja para siempre, sino un circuito. Sale, se expande, regresa, se comprime. Un sistema toroidal. Dentro de ese circuito, lo que llamas realidad podría ser apenas una ventana, el horizonte observable. No ves el sistema completo, ves lo que tu lugar te deja ver. Hoy vas a entender un modelo que la ciencia tradicional quizá nunca adopte como teoría oficial, y aún así puede partirte en dos una certeza: ¿qué es el tiempo? ¿Qué es la realidad? ¿Y dónde entra la conciencia? Y si al final no te convence, mejor, te quedas con el mapa exacto y con la grieta por la que empieza todo. Empecemos por la grieta. El tiempo se nos escapa. El día parece corto. Las semanas se van sin dejar marca. La mente salta entre pendientes, fechas, recuerdos. El presente se convierte en tránsito, no en destino. Esta presión no siempre viene de lo que ocurre afuera. Muchas veces nace de cómo entendemos el tiempo y de la relación que construimos con él. Por eso partimos de una idea simple. Antes de hablar de cosmología, conviene mirar qué hacemos nosotros con la sensación de pasar. En este video vas a ver un modelo que cambia una idea clave. El tiempo no sería una línea, sino una lectura local dentro de un ciclo. Y al final, vas a entender por qué eso cambia lo que llamas realidad. Isaac Bentov llega al inicio de su planteamiento a una necesidad concreta: ordenar todo lo que ha venido proponiendo dentro de un modelo coherente del universo, no buscando una explicación total, sino creando un marco que permita sostener 4 puntos clave. ¿Cómo sería posible una comunicación inmediata? ¿Por qué el conocimiento puede estar disponible? ¿Cómo encajan distintos niveles de conciencia? ¿Y cómo encontrar huellas físicas del modelo dentro del universo observable? Bentov añade un criterio que actúa como brújula. Si el modelo describe lo grande, debería reflejarse también en lo pequeño. Lo formula como un principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. En términos prácticos, eso obliga a buscar señales en lo que sí se puede observar, en lugar de quedarse en ideas abstractas. Mientras tanto, nuestra vida cotidiana sigue marcada por una forma muy específica de vivir el tiempo. Horarios, edades, ciclos, proyecciones. Anticipamos lo que viene y cargamos con lo que ya pasó. La sensación dominante es la de una línea que se mueve sin pedir permiso. Pero esa sensación no es estable. Un minuto puede sentirse eterno. Una década puede pasar sin que parezca real. La memoria no guarda tiempo, guarda momentos. Y el cuerpo no vive dentro de un calendario. Vive en una continuidad de sensaciones, atención, cansancio, presencia. Ahí aparece una tensión silenciosa. Por un lado, lo único que se experimenta de manera directa es el ahora. Por otro, organizamos casi todo como si el futuro fuera un lugar firme y el pasado un bloque intocable. Esa fricción alimenta prisa, culpa, urgencia y una sensación constante de estar llegando tarde. Pero eso nos lleva a una pregunta incómoda. Si el universo es un ciclo, ¿en qué parte del ciclo aparece la experiencia?
Este es el punto de partida. Dicho esto, vamos a seguir el camino que Bentov recorre. Primero contrasta el relato más aceptado sobre el origen del universo y luego introduce las pistas que, según su lectura, permiten proponer otra forma. La promesa es clara. No se trata de creer, sino de entender el modelo con claridad y ver qué cambia cuando la relación con el tiempo deja de ser automática. Para replantear el tiempo, Bentov primero contrasta nuestra sensación interna con el relato científico del origen, el Big Bang. Desde ahí busca señales observables antes de proponer su modelo propio. Bentov comienza por el relato que domina la cosmología moderna, porque su modelo no pretende flotar en el aire. Necesita un contraste claro. El modelo más aceptado en la comunidad científica es el que conocemos como el Big Bang. La imagen es sencilla de entender. En un inicio, toda la materia del universo estaría concentrada en una región extremadamente densa y caliente, como un huevo cósmico. No habría galaxias, ni estrellas, ni espacio tal como lo imaginamos. Solo esa condición inicial. Luego ocurre la expansión. El huevo se abre y la materia, junto con el espacio, comienza a separarse de manera uniforme en todas direcciones. A medida que esa expansión continúa, la radiación se enfría y empiezan a aparecer formas estables de materia. En el relato clásico, la historia avanza en etapas. Primero partículas, luego átomos simples, después grandes nubes de hidrógeno y helio. Más tarde, la condensación de esas nubes por gravedad y, con el tiempo, el nacimiento de estrellas. En el interior de esas estrellas se cocinan elementos más pesados que después se dispersan cuando las estrellas mueren, alimentando nuevas generaciones de cuerpos celestes. Bentov menciona esta idea con un tono casi humano. Los elementos que forman nuestros cuerpos pertenecen a esa historia. Otro aspecto clave de ese modelo es la forma en que se distribuye la materia. Se suele describir como si las galaxias estuvieran sobre la superficie de un globo que se infla. El globo crece y todos los puntos se alejan entre sí. Por eso, cuando miramos galaxias lejanas, las vemos alejándose. Aquí aparece una pregunta importante. Si el universo se expande, ¿esa expansión es un proceso único o podría revertirse y colapsar? Bentov admite que, desde un punto de vista intuitivo, un universo cíclico resulta más coherente con un rasgo general de la naturaleza. Muchos procesos tienden a repetirse en ciclos. Y entonces llega la grieta que abre el siguiente paso. Un Big Bang perfectamente uniforme debería producir un universo homogéneo e igual en todas direcciones. Sin embargo, hay indicios de irregularidades. Bentov señala que la distribución de ciertos objetos extremos, como los cuásares, sugiere que algo podría no ser completamente simétrico, y esa pista es la puerta de entrada a su modelo. Después del Big Bang clásico, Bentov busca una grieta observacional. Si la expansión fuera perfectamente uniforme, el cielo debería verse igual en todas direcciones. Por eso gira hacia objetos extremos que parecen romper esa simetría. Los cuásares. Los cuásares son galaxias muy distantes, compactas y extrañas. Emiten cantidades enormes de energía y pueden variar su brillo en pocos días. En algunos casos, además, muestran un rasgo decisivo, un chorro luminoso que sale desde su centro, como un haz de materia expulsada. Bentov interpreta esa imagen como una pista. No todo nacimiento cósmico tiene por qué ser concéntrico y uniforme. Puede existir un tipo de estallido más dirigido, más canalizado. Para visualizarlo, Bentov propone una escena simple. Imagina una esfera de materia muy densa y caliente, con una capa exterior más fría y resistente, como una piel. La presión interna aumenta.
La superficie no es perfecta. Tiene un punto débil. Al final, ese punto cede y se abre un orificio por el que sale un chorro. Si la salida se estabiliza, se crea un equilibrio entre la presión y lo que escapa. Bentov lo compara con un globo al que se le hace un pequeño agujero. No explota de golpe. Se desinfla con un flujo continuo. Hay otro detalle que él considera importante. En los cuásares observados, el chorro opuesto no aparece con claridad. En una expulsión completamente simétrica, se esperaría un contrachorro. Bentov sugiere que ese lado podría quedar amortiguado por una parte más viscosa o elástica de la superficie, absorbiendo energía en vez de liberarla como un haz visible. En este punto, Bentov menciona a Ambartsumian, quien había sugerido que los núcleos de galaxias podrían venir desde el inicio, como fragmentos primordiales. Bentov toma esa intuición para desarrollar su modelo, un universo que nace como un flujo dirigido desde un núcleo, no como una expansión perfectamente homogénea. Desde ahí, introduce el escenario de partida, un huevo cósmico, un núcleo de materia comprimida que emerge dentro de un fondo al que llama protospace, una sustancia base donde se despliega lo que después conocemos como espacio-tiempo. El chorro sale del núcleo, evoluciona y termina regresando. Ese recorrido forma un cuerpo tridimensional, un torus, parecido a una dona alargada con un conducto estrecho en el centro. Piensa en esto como un sistema de circulación. Sale, se expande, regresa, se comprime. Ahora sí, te lo marco por fases, según explica Itzhak Bentov. En la fase 1, el chorro emerge. En la fase 2, se expande y se frena, como el agua de una fuente al llegar a su punto máximo. En la fase 3, la materia cae formando una envolvente. Por inercia, se pasa del centro y vuelve a frenar por gravedad. En la fase 4, el flujo convergente se reorganiza hacia el centro. En la fase 5, frentes con velocidades opuestas se encuentran, pierden impulso y caen hacia el núcleo en un chorro estrecho. Para imaginar el torus en movimiento, Bentov pide pensar en un anillo de humo que rota y parece darse la vuelta de forma continua, aunque su modelo sería más aplanado y con un orificio central menor. Y para representar el protospace atrapado, usa una analogía doméstica, una dona con jalea. La masa sería la envolvente de espacio-tiempo, la jalea, el fondo original, presente no solo dentro, también alrededor. Con el recorrido descrito, queda la pregunta más intensa. ¿Qué ocurre cuando todo ese flujo vuelve al centro y la densidad ya no puede sostenerse? Ahí comienza el núcleo. En el centro del modelo toroidal de Bentov no hay un punto final quieto. Hay un núcleo activo, el lugar donde el flujo que salió, volvió, se comprimió y ya no puede sostener su forma. Antes de llegar ahí, ocurre un detalle importante. En la convergencia del retorno, la densidad de galaxias sería muy alta y habría choques entre masas que vienen en direcciones opuestas. Esos impactos les quitan velocidad y el resultado es una caída más directa hacia el centro. En ese descenso final, la materia se vuelve cada vez más densa hasta entrar en una condición límite, el colapso gravitacional. Bentov describe esta fase como la formación de un agujero negro. La idea central es simple. Cuando la densidad sube lo suficiente, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan pronunciada que la luz que debería contar lo que sucede no puede escapar. La escena se vuelve invisible desde afuera. Para hacerlo imaginable, Bentov usa una analogía visual. Una sábana de goma tensada, como si fuera el espacio-tiempo. Si se coloca una esfera pesada sobre esa sábana, se forma un hundimiento en forma de embudo. Una bola ligera que se acerque
no seguirá una línea recta. Su trayectoria se curva y termina cayendo. En el agujero negro, la curvatura sería tan extrema que el embudo se estrecha hasta lo que los físicos llaman una singularidad, un punto donde los modelos habituales dejan de describir bien lo que pasa. Lo que sigue no es un consenso, es la manera en que Bentov intenta completar el ciclo en su modelo introduciendo la pregunta inevitable. Si la materia es energía, ¿a dónde va esa energía? La respuesta estándar es que atraviesa la singularidad y reaparece en otro lado. Bentov adopta esa intuición para proponer el par complementario, un agujero blanco, una salida, donde la energía vuelve a emerger como origen de materia. En su modelo, ambos están espalda con espalda. El agujero negro es entrada y repositorio del ciclo completo. El agujero blanco es la fuente del siguiente ciclo. La materia no reaparece igual. Regresa homogeneizada y reenergizada, lista para otra vuelta evolutiva. Bentov cita a John T. Taylor al hablar de un caso menos cerrado, un agujero negro en rotación, conocido como Kerr. Allí la singularidad no sería un punto, sino un anillo, y al embudo de entrada se le acoplaría un embudo simétrico de salida, por donde la materia emerge. Bentov sugiere que la rotación universal, de partículas a galaxias, podría estar vinculada a este mecanismo. En este marco, el núcleo es también el comienzo y el final del tiempo de un universo. Desde la salida del chorro se puede medir la historia del desarrollo, ya sea como duración o como distancia recorrida. Dar una vuelta completa al torus sería todo el tiempo disponible en ese ciclo y, en consecuencia, el tiempo no corre por sí mismo. Lo que se desplaza es la materia. En el modelo de Bentov, desde nuestra posición no se ve el sistema completo. Se ve una burbuja dentro de una estructura mayor. Esa burbuja es el universo observable, la región desde la que puede llegarnos información. A medida que el flujo sale del núcleo, esa burbuja crece. Sus paredes se alejan porque el volumen del flujo aumenta. Bentov sugiere que ese crecimiento no tiene por qué ser idéntico en todos los tramos del recorrido. Cerca de la zona donde el flujo cambia de dirección, en el área de embudo, la expansión sería más marcada. Esa diferencia de ritmo ofrece una lectura posible para ciertas irregularidades observadas. No todo tendría que verse perfectamente simétrico. Luego aparece un punto decisivo. El recorrido no solo se expande, también se contrae. Bentov describe una fase en la que el flujo empieza a replegarse y la estructura vuelve a colapsar hacia el núcleo. La expansión y la contracción serían partes de un mismo ciclo, no etapas inconexas. Esto coloca a la experiencia en un marco particular. Lo real que vivimos depende del lugar desde el que miramos dentro del flujo. Desde dentro de la burbuja, pasado y futuro parecen extremos separados. En un recorrido cerrado, esas diferencias se entienden mejor como posiciones dentro del ciclo. La secuencia no desaparece, pero deja de ser un río externo y se vuelve una lectura local. Bentov añade una escena límite para fijar la idea de creación. Antes del inicio visible del ciclo, un observador externo no vería un universo esperando. Vería oscuridad, un estado comparable a materia contenida, sin manifestación observable. La creación, en este lenguaje, empieza cuando el flujo emerge desde el lado blanco del núcleo y aparece un universo visible. Ese fondo previo, Bentov lo llama protospace. Allí no hay tiempo en el sentido habitual, porque no hay movimiento que lo vuelva a experiencia, y deja una pregunta abierta, útil para el tema de realidad. Si ese protospace es lo absoluto, o si solo es una parte de algo aún más profundo.
En el modelo de Bentov, hay una consecuencia directa que cambia la forma de entender lo observable. La luz no se comporta como un mensajero libre en todo el sistema. Su trayectoria queda condicionada por la curvatura y por el propio flujo. En sus esquemas, la luz tiende a viajar dentro del circuito y no atraviesa el protospace como si fuera un vacío transparente. Eso significa que ver no es simplemente mirar lejos. Ver depende de por dónde puede circular la información luminosa. Este detalle sirve para ubicar una pregunta que Bentov deja abierta. Si el universo nace como un chorro que sale del núcleo y luego se organiza en estructuras, ¿en qué tramo de ese proceso comienza la vida? No como una respuesta cerrada, sino como un criterio de lectura. La vida y la conciencia no se tratan como accidentes tardíos, sino como fenómenos que deben encajar dentro del modelo general. Bentov no describe la conciencia como un efecto secundario de la complejidad biológica. La coloca como un componente integrado en el sistema, presente desde etapas tempranas y manifestándose con mayor profundidad a medida que la materia se organiza. No se trata de una conciencia individual en el sentido cotidiano, sino de un principio capaz de dar lugar a percepción, experiencia y niveles de comprensión. Desde esa perspectiva, la conciencia funciona como un punto de acceso. No crea la información, la recorre. Bentov sugiere que la información está distribuida a lo largo del ciclo. Lo que cambia no es su existencia, sino la capacidad de acceder a ella y de traducirla en experiencia. Por eso, en su marco, distintos niveles de conciencia podrían leer capas distintas del mismo sistema. Aquí encaja, como apoyo lateral y no como eje, la mención de Federico Fagin. Él también sostiene que la conciencia no depende de la materia, sino que es un fundamento de la realidad. El lenguaje es distinto, pero la convergencia es clara. Lo real no puede separarse por completo del acto de percibir. Bentov también sugiere que la conciencia no se pierde en el retorno del flujo. Se reorganiza junto con el sistema. Lo que se repliega no es la experiencia en sí, sino la forma en que esa experiencia se expresa. En términos prácticos, Bentov no pide creer nada. Pide observar un punto. Si la luz tiene límites físicos y la conciencia organiza la experiencia, entonces percibir no es pasivo. Es una manera de participar en el recorrido. Bentov cierra su capítulo con una intención clara: que su modelo deje señales en el cielo, no solo una geometría sugerente. Para eso dirige la atención a objetos extremos, los cuásares, y a un dato que puede parecer frío, pero no lo es: cómo se reparten cuando se mira el firmamento. En el texto menciona los análisis asociados a Burbidge y Burbidge. La idea básica es que los cuásares no aparecen con la misma densidad en todas las direcciones. Hay regiones del cielo con más concentración que otras. Bentov no lo trata como prueba definitiva de su modelo. Lo usa como indicador de que el mapa del cielo podría contener estructura, no solo azar. Con ese punto de partida, propone una consecuencia. El contorno de lo que podemos registrar desde nuestra posición no tendría por qué ser perfectamente redondo. En su esquema aparece una burbuja irregular, más parecida a un riñón, con flechas que señalan direcciones predominantes de expansión y con una marca aproximada de dónde estaría la Vía Láctea dentro de ese contorno. El valor de ese dibujo no está en la exactitud del trazo, sino en el método. Tomar un patrón observado y convertirlo en una pista sobre ubicación. En vez de asumir que ocupamos un lugar neutral, Bentov sugiere que el lugar deja firma. Ciertas concentraciones, ciertos vacíos, ciertas diferencias entre regiones. Desde ahí, el capítulo da un salto final, el más delicado. Bentov plantea que, si el recorrido del universo
tiene tramos con condiciones distintas. También podría haber diferencias en el desarrollo de la conciencia y de la cultura. Habla de civilizaciones adelantadas en tiempo, en el sentido de estar ubicadas en una parte más avanzada del recorrido, no como fantasía, sino como consecuencia interna de su marco. En esa extensión, la pregunta ya no es solo cosmológica, es epistemológica. ¿Qué tan lejos puede llegar el conocimiento desde un punto concreto del recorrido? Bentov sugiere que problemas que aquí siguen abiertos podrían estar resueltos en otro tramo y que parte de lo que llamamos imposible puede ser, en realidad, no accesible todavía desde nuestra posición. Bentov no pide cerrar el tema con una creencia. Propone ordenar preguntas y mirar el cielo con otra lógica, buscar correspondencias entre la forma del modelo y las huellas observables. Y deja una duda, simple y exigente. ¿Qué parte de lo que llamas universal podría describir solo tu zona del recorrido? Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.